Bueno, seguimos en El Inversor. Muchísimas gracias por esperarnos. Vamos a empezar, por si están ansiosos, con la respuesta de la trivia. A ver quién acertó. ¿Cuánto se cayó finalmente el patentamiento de autos? ¿Cuánto se cayó? Esperen la respuesta. 40%. Fuerte caída en los últimos tiempos. Vale decir que también veníamos de un número muy, pero muy alto. Lo cierto es que se cayó y es el dato de la economía de hoy. Vamos un poquito a la clase de economía del día. Tiene que ver en qué hacer con nuestros ahorros. ¿Por qué darle importancia a nuestros ahorros? Yo quería marcar al principio la diferencia entre ahorrar e invertir. Y necesito que me tenga un poquito de paciencia, un poquito nada más, porque me es más fácil explicándoselo con este cuento. Se llama La historia de los $100, un cuento muy conocido para los alumnos de economía. ¿Qué dice este cuento? Resulta que había un pueblo con una crisis enorme, terrible crisis en un pueblo. Va un gringo a invertir en ese pueblo, porque crisis es sinónimo de oportunidad. ¿Qué hace esta persona? Simple, va al hotel del lugar con una crisis enorme, viejo, etcétera, sucio, y le dice, me vengo a quedar una semana porque ustedes están en crisis y yo vengo a invertir porque seguramente es una ciudad barata. ¿Cuánto vale una habitación? $100, señor. Hagamos una cosa, le dejo los $100 arriba del mostrador, voy a ir a ver un cuarto. Si me gusta, me quedo. Rápido, el conserje dice, uy, no estoy preparado. Llama al que prepara el desayuno todas las mañanas. ¿Te acordás que te debía $100? Sí, tomá, te los pago. Pero necesito que todas las semanas le sirvas el desayuno a este gringo que vino a quedarse una semana, porque hay una crisis, para comprar. El del desayuno, buenísimo, le prepara todo, pero hace mucho que no hacía nada. Necesita el transporte. Entonces llama al del auto. Che, ¿te acordás que te debía $100? Sí, tomá, te los pago. Pero necesito, por favor, que me hagas el reparto una semana para el gringo que se vino a quedar en el hotel porque necesita comprar, porque hay una crisis enorme, etcétera, etcétera. El del auto, al de la estación de servicio, necesito nafta. ¿Te acordás que te debía $100? Tomá, te los pago. Pero necesito que me cargues nafta para repartir para el gringo, bla, 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 bla. Llega al de la estación de servicio, a la prostituta del pueblo. ¿Te acordás que te debía $100? Tomá, te los pago. La prostituta del pueblo va al hotel. Necesito un cuarto al lado del gringo, me enteré que vino un gringo, voy a facturar, necesito un cuarto, el del hotel, pero me debes $100. ¿Cómo no? Acá te pago los $100 y le alquila el cuarto. Los mismos $100 que fueron dando vuelta. Baja el gringo. No me gustó la habitación. Agarra los $100 y se va. No pasó nada. Pero todo el mundo pudo pagar sus deudas. La rotación del dinero es mucho más importante que el dinero. Por eso es la importancia que le quiero marcar en la clase de hoy. Y tiene que ver con el desenvolvimiento del dinero. Voy al primer gráfico que les traje al menos para proponer. Chachán, chachán, ahora va a aparecer. Fíjense, si yo tengo $10.000 y los ahorro al 4% anual, en 20 años termino teniendo 21.000. Si los coloco al 10 anual, termino teniendo 67.000. Y si los coloco al 12 anual, termino teniendo 96.000. De 21.000 a 96.000. Señores, ¿qué es lo importante? ¿El capital con el que empecé o el interés que obtuve? El interés es más importante, el flujo de negocios. Por eso aquel que me dice, soy muy conservador, guardo la plata debajo del colchón, no es conservador, está perdiendo poder adquisitivo. Es muy importante poder manejar esto, darle rentabilidad a esto. ¿Qué propuestas tengo para hoy? Avanzamos entonces en la clase. Chachán, chachán. Depende, típica clase de economía. El riesgo que usted está dispuesto a asumir va a ser el riesgo que finalmente va a enfrentar. Hay negocios para todos, ¿sí? Hay negocios que rinden un montón, pero seguramente tendrán mucho riesgo. Hay negocios que son poco rentables, pero tienen poco riesgo. Y el riesgo depende de usted. No es trasladable. Hay gente que tiene pánico y gente que no. Algunos de ustedes, de los que está del otro lado de la cámara, por Facebook, por Twitter, ¿me puede explicar por qué Schumacher, con la plata que tenía, las mujeres que tenía, volvió a correr y a arriesgar la vida? Hay gente que ama el riesgo y gente que lo odia. Eso es muy personal. No se puede generalizar. El riesgo es muy individual. Ahora, déjeme decirle una cosa. Riesgo no es lo que uno compra. Riesgo es cuánto uno compra. Si yo pongo el 100% de mis ahorros en un activo, estoy asumiendo riesgos, porque si me sale mal, no tengo respaldo. Si lo divido en varios, principio de diversificación, eso puede ser una solución. Avanzo. Y otro de los puntos que les quiero marcar, quizás expresado en gráfico, esta es una de las maneras para invertir en la Argentina. Invertir en bonos, ser un tenedor de bono.
Le doy 5 minutos para que se ría porque tardamos 2 semanas en preparar esta transparencia. Un tenedor de bono. ¿Qué es ser un tenedor de bono? Aparte de eso, veo que no le causó gracia, así que sigo. ¿Qué es ser un tenedor de bonos? Invertir casi en tu propio país, financiar a tu país. Comprar bonos argentinos. ¿Por qué? ¿Cuánto rinde un bono argentino hoy? 12% anual en dólares. ¿Se acuerda el gráfico que les mostré antes? Si los capitalizo en el tiempo, y usted me dirá, sí, pero Claudio, más de una vez no pagaron los bonos. Miren si me convierto en un holdout, en un fondo buitre, si no me pagan. A la larga, y quedó claro con esto de los fondos buitres, con el tiempo, si usted tiene paciencia, termina cobrando. Siempre, en todos los países. Habrá quitas, etcétera, pero se reemplazan con tasa de interés. Por eso digo, si tiene el 100% del dinero, no va a dormir. No le sirve. No le sirve este ejemplo. Poner el 20% de su dinero es factible, porque la renta es muy alta y promedia el resto. Riesgo hay siempre, no lo puede evitar. Riesgo es cualquier cosa que haga, cualquier negocio que emprenda. El tema es saber manejarlo y para manejarlo, por eso insisto con la diversificación. Avanzo otra de las ideas que podemos tener hoy. Hablamos de la diversificación. El Viejo Testamento dice que está bueno dividir en 3. Una parte en acciones. Acciones es en tu propia empresa. Y si no tienes empresa, puedes ahorrar. Un empleado o alguien que tiene un sueldo fijo puede ahorrar en acciones de otras compañías. ¿Por qué no comprar acciones de YPF, de Siderar, etcétera? ¿Por qué no comprar, ser socio de las empresas que fabrican las cosas que yo consumo? Hay veces que le va a ir bien, veces que le va a ir mal, pero con el tiempo un tercio hay que tener. Segundo, bonos, como le dije. Tercero, siempre tener algo de liquidez. Es importante para poder aprovechar una crisis cuando bajan los precios. Una cosa que me olvidé decir. Los abuelos siempre te dicen, dividí la plata, los ahorros en distintas canastas. Usted lo escuchó. Yo lo único que agrego, traten de que las canastas estén en distinto tren. Porque si están todas las canastas en el mismo tren, por más que esté diversificada, puede pasar algo. Mal ejemplo quizás puse con el del tren. Sigo adelante y voy cerrando. Cuando uno elige dentro de las acciones, les doy algunas propuestas que uno puede también ingresar. Buscar la historia de las compañías. No es que precisa, Siderca ya no cotiza más como Siderca, por eso me animo a esto. Las empresas tienen una historia, tienen malos momentos y buenos momentos, pero a la larga siempre las compañías terminan valiendo por lo que ganan. Esta se convirtió hoy en el ejemplo Techin, pero fíjense el progreso de lo que era a lo que es hoy. Usted puede ser socio de estas compañías. Este es el sentido finalmente de tener o ahorrar en acciones. Así que puedo comprar bonos, puedo comprar acciones y estar un poquito líquido, sobre todo en este momento. ¿La liquidez en qué lo haría? En la de los exportadores. Compraría estos bonos que ajustan por dólar linked. La presión de la devaluación en Brasil, en México, el rublo, de todos los países emergentes, nos hacen menos competitivos en el intercambio multilateral, no solo contra el dólar. Por lo tanto, el dólar oficial es una variable para invertir. ¿Cómo puede hacer? Comprar bonos que ajusten por dólar link. Después de todo lo que dije. Bueno, ¿y cómo hago para hacer eso? Agente o sociedad de bolsa, su banco al que le tiene confianza o fondo común de inversión. Son las maneras de acercarse finalmente a las variables de inversión. Terminó la clase. Me relajo un segundo y ahora le doy la participación. Le paso la pantalla a usted porque vamos a trasladar una pregunta por Twitter. ¿Y qué dice esta pregunta vía Twitter? A Tomás, si compro dólar ahorro, ¿puedo gastarlos? ¿AFIP no reclamará una declaración jurada anual? Si compré dólares ahorro, en la declaración jurada anual voy a tener que decir, tengo $1000 que los compré, 200, 200, 200, 200. Si los vendo para invertir en otra cosa, y tendré que tener en un dólar oficial el comprobante de que los vendí. Si es muy poquito, uno dice, bueno, los vendo dólar blue, pero no. Lo va a tener que presentar. Y además, si quiere exigir el reclamo del 20% o 35% que le cobraban, en ese caso también lo tiene que tener en su declaración jurada. Es un dólar ahorro. Su título lo dice, dólar ahorro, no consumo para tener finalmente esa renta. Y una pregunta más a través de Twitter, a ver si llegamos. El 20% que te retienen por el ahorro dólar, ¿cómo lo devuelven? ¿Esa cuenta de ganancias? Sí, acá está la pregunta y está la respuesta. Esa cuenta de ganancias. El problema es el que no paga ganancias o el que tiene monotributo, etc. El resto, el que paga ganancias, de lo que paga de ganancias, dice, yo ya pagué a cuenta esto que me descontaron. No solo el dólar. Si usted tuvo un viaje, cualquier gasto en dólares, repito, como dice su título, es a cuenta de ganancias. Señores, llegó el momento de mi descanso. En este caso vamos a una pequeña pausa y después nos metemos en el mundo emprendedor. Pero hoy
con una pequeña diferencia.